presentes aquí en la carpa de Calley y amables amigos radioyentes. Good evening, dear brethren here, lovable brethren here in the tent of Calley, and lovable brethren. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión. It's a privilege for me to direct myself to you in this occasion. Una ocasión muy importante para este mundo. A very important occasion for this world. Pues este mundo conmemora el día de la muerte del Señor Jesús. Since this world commemorates the death of the Lord Jesus. Muchas personas aún no han comprendido el por qué tuvo que morir Jesús. Many people have not understood why Jesus had to die. Pero nosotros debemos comprender el motivo de su muerte. But we must understand the motive of his death. Y en nuestro tema de esta ocasión hablaremos la causa por la cual él murió. And the subject in this occasion we will be speaking on the subject why he had to die. Nuestro tema en esta ocasión será Our subject in this occasion will be la trayectoria de la raza humana y la muerte del Señor Jesús. the journey of the human race and the death of the Lord Jesus. La raza humana ha tenido una trayectoria de muchos siglos, de muchas generaciones. The human race have had a journey of many centuries and many generations. Usted encontrará a través de la raza humana esa trayectoria. You will find that journey through the human race. En esa trayectoria In that journey, encontramos que Dios ha estado presente, we find that God has been present porque Dios está tratando con el ser humano. because God is dealing with the human being. Dios tiene un plan el cual Él ha estado desarrollando en medio de la raza humana. God has a plan that he has been unfolding among the human race. Y toda persona comprende And every person understands que aquí en la tierra, that here on earth, lo más cerca a Dios the nearest thing to God es el ser humano. is the human being. Dios hizo al ser humano. God made the human being. Muchas personas por ignorancia Many people by ignorance han pensado que el ser humano viene del mono have thought that the human being comes from the monkey o de algún otro animal. or of some other animal. Pero cuando los seres humanos But when the human beings han leído la have Biblia, read the Bible, se han dado have cuenta noticed que Dios creó al hombre. that God created man. Dios hizo al hombre a su imagen y God semejanza. made man in his image and likeness. Y luego le hizo un cuerpo de carne y hueso, Then he made him a body of flesh and bones, el cual sacó del polvo de la which tierra. he brought up from the dust of the earth. Ese es el comienzo de la historia del ser humano aquí en la That tierra. is the beginning of the history of the human being here on earth. Y en la trayectoria del ser humano And in the journey of the human race, encontramos el comienzo del ser humano aquí en la we tierra. find the beginning of the human race here on earth. Y vemos que el comienzo del ser humano aquí en la tierra And we see that the beginning of the human being here on earth fue causado por Dios. was caused by God. Por lo tanto, Therefore, si Dios creó al hombre, if God created man, si Dios trajo a esta tierra al ser humano, if God brought the human being to this earth, el ser humano entonces the human being then debe comprender must understand que la trayectoria del ser humano, that the journey of the human race, de la raza of humana, the human race, es conocida is known por Dios. by God. Y que en esa trayectoria And that in that journey, Dios ha estado interviniendo. God has been intervening. Dios ha estado llevando a cabo siempre un plan y propósito. God has always been carrying out a plan and purpose. Si Él comenzó If he began con la raza humana, with the human race, llevándola a cabo allá en el principio, carrying it out there in the beginning, haciendo a Adán, making Adam, tenemos que we comprender must understand que a través de la trayectoria del ser humano, that through the journey of the human being, Dios ha estado siempre haciendo algo, God has always been doing pero something. muchas personas lo han ignorado. But many people have ignored it. Pero tenemos la Biblia, But we have the Bible, que es una historia which is a history, clara y completa clear and complete, de la obra de Dios of the work of God en medio del ser humano, among the human being, a través de toda la trayectoria del ser humano. throughout all the history of the human being. En la Biblia encontramos In the Bible we find la manera en que Dios ha estado tratando con el ser humano. the way that God has been dealing with the human being. Encontramos las edades y dispensaciones We find the ages and dispensations en las cuales Dios ha estado trabajando. in which God has been working. También encontramos We also find la obra que Dios ha hecho en cada tiempo. the work that God has done in each time. Pues la Biblia The Bible es un registro is a register de la obra de of the Dios work of God en medio de los seres among humanos. the human beings. Encontramos We find que en el tiempo de Jesús de that Nazaret in the time of Jesus of Nazareth apareció appeared
Juan el Bautista, John the Baptist, para prepararle el camino. to prepare the way. Y todo eso And all that de acuerdo a la profecía. according to the Porque prophecy. Dios había dicho, For God has said enviaré un mensajero, that he would send a un messenger, profeta, a prophet, para preparar el camino al Mesías. to prepare the way of the Messiah. Y cuando apareció ese profeta, And when that prophet appeared, se llamó Juan el Bautista. it was called John the Baptist. Ese Juan el Bautista That John the Baptist era el Elías was the Elijah del cual la Biblia hablaba. of the one that the Bible spoke of. Aunque se llamaba Juan, Even though he was called John, era Elías. he was Elijah. ¿Por qué era Elías? Why was he Elijah? Porque el espíritu ministerial de Elías Because the ministerial spirit of Elijah estaba operando en Juan el was Bautista. operating in John the Baptist. Era el profeta señalado He was the prophet appointed para ese tiempo, for that time para preparar a la to gente prepare the people para la gran obra de Dios for the great work of God que sería hecha en aquellos días. that would be done in those days. Usted podrá ver You can see que siempre la obra de Dios, that the work of God always, cuando es hecha en esta when tierra, it is done here on earth, es hecha a través de un is hombre. made through a man. Para ese tiempo, For that time, una gran obra tenía que ser a hecha. great work had to be done. Por lo tanto, Therefore, un gran hombre a great man tenía que aparecer. had to appear. Ese gran hombre That great man sería el Mesías. would be the Messiah, Sería el Señor en su primera venida, would be the Lord in his first coming, conforme a las promesas mesiánicas. according to the Messianic promises. Por lo tanto, Therefore, tenía Dios God had que anunciar to announce que había llegado ese tiempo. that time had come. Juan estaba anunciando John was announcing que había llegado ese tiempo. that time had come. Y cuando le preguntaban, And when they asked him, ¿eres tú el "Are you Mesías?", the Messiah?" él he decía, would say, no. "No." Él decía, He would say, él viene detrás de "He mí. comes behind me." Por lo tanto, Therefore, el próximo the profeta next prophet que apareciese who would appear después de Juan after John sería el Mesías. would be the Messiah. Juan el Bautista John the Baptist tenía la labor had to work de prepararle el camino to prepare the way, y luego and then anunciar to announce el hombre que sería el the Mesías. man that would be the Por eso Messiah. fue que cuando vio a Jesús, That's why when he saw Jesus, él dijo, he said, he aquí el Cordero de Dios "Behold the Lamb of God que quita el pecado del who takes mundo. away the sin of the Juan world." el Bautista comprendía John the Baptist understood para lo cual venía Jesús. why Jesus had to Él come. comprendía He understood y había llegado el tiempo that the time had para come efectuarse el gran to sacrificio, carry out that great el sacrifice gran sacrificio The great sacrifice por la raza for the humana, human race. porque la raza humana For the human race, en su trayectoria in its journey, se was encontraba found en el punto más importante, In the most important se point, encontraba it was found en el ciclo in the cycle en que si no aparecía that if it did not appear, uno one, para morir to die, por toda la humanidad, all human race, mankind, la raza humana the human race sería destruida, would be destroyed como fue destruida as it was destroyed en el tiempo de Noé. in the time of Noah. Siempre que llegue ese ciclo, Every time that cycle comes, entonces Dios then God convoca a juicio convocates to judgment allá en el cielo there in heaven, a las huestes the heavenly celestiales. host. Y si no aparece And if it doesn't appear, una solución a solution para el appears problema de la for the humanidad, problem of mankind, entonces el juicio divino then the divine judgment cae sobre la humanidad falls upon mankind como cayó as it fell en los días de in the Noé. days of Noah. En los días de In the Noé, days of Noah, Dios descendió God came down, y Dios le dijo a su profeta and Noé God told his prophet Noah que había subido hasta el cielo that it had gone up to heaven, el clamor y el pecado de la humanidad. cry and sin of Y mankind. Dios dijo, And God said, traeré de sobre la I will tierra destroy from the earth a todo ser viviente, all living souls, desde el hombre from man hasta los animales. to the animals. ¿Por qué? Why? Porque había llegado el ciclo Because the cycle had come del juicio divino. of divine judgment. Había llegado el ciclo The cycle had come en que Dios pedía cuenta. where God would have to Muchas personas answer. ignoran Many people que ignore llega un tiempo that a time comes en el plan de Dios in the plan of God para Dios pedir cuenta. for God to have an Y answer. cuando Dios pide cuenta, And when God requires hay que this, darle cuenta a You Dios. must answer God for it. Aquella generación That generation del tiempo de of the Noé time of Noah le tuvo que dar cuenta a had to Dios. answer God. Pero antes de Dios traerle el juicio, But before God brings Dios judgment, le envió un profeta God sent them a prophet con un mensaje, with a message, un mensaje sencillo. with a simple message. En su In his mensaje, message, él les he decía, would tell them, Dios ha de destruir a la humanidad. God will destroy mankind. Y les decía And también would also tell them la manera en que vendría la the destrucción. way that destruction would Ha come. de venir un diluvio, A flood will come. ha de venir agua, Water will come a tal grado in such a degree que va a inundar toda la that tierra. will flood all the earth.
Aquello era algo inconcebible, That was something inconceivable. pues nunca antes había llovido. Never had rained before. Pero si Dios But if God le dijo a su profeta told his prophet que iba a venir that agua, water was going to come, vendría agua, water would come, aunque nunca antes hubiera even habido there would agua. never have water before. Nunca antes había llovido, It had never rained pero before. iba a llover, But it was going to porque rain. había llegado el tiempo Because the time had come para el juicio divino for the caer. divine judgment to La fall. humanidad Mankind no tenía solución a su did problema. not have a solution to the problem. Dios God tenía una solución. had a solution. Dios le dijo a su God profeta, told his prophet, la solución es esta: this is the solution. haz un arca, Through his ark, anúnciale a la gente announce to the people que la manera the way para escapar del divino escape from divine es judgment entrando al is to arca. go into the ark. Pero muchas personas But many people no comprendían la did sencillez not understand the del mensaje de simpleness ese profeta. or the message of the prophet. No Did comprendían not understand la the seriedad seriousness de aquel of that mensaje. message. No Did comprendían not que la understand generación that the de generation aquel tiempo of that time se estaba enfrentando was facing a un momento at a time muy importante de su very trayectoria. important time in their journey. Estaban They frente were before al momento más importante de su to vida. the most important moment of their lives. Aquella generación That generation vivió ese momento. lived that time. En el cielo In heaven, se estaba viviendo un ciclo, a cycle was being un lived, ciclo muy a importante. very important cycle. Y cada vez que ese ciclo aparece, And every time that cycle algo appears, sucede en la tierra. something happens on earth. Por lo tanto, Therefore, aquella gente those people estaban llamados were called por Dios by God a través del profeta through the Noé prophet Noah a buscar el plan divino, to seek the a divine plan, buscar la dirección divina. to search for the divine direction, ¿Para qué? For what? Para no perecer, not to perish, porque vendría el juicio de Dios. because the judgment of God would come. Pero dice la Escritura But the scripture says que aquella generación that generation no conoció did not know hasta que vino el diluvio until the flood y came se los llevó a todos, and destroyed them all. a todos All los que no who entendieron, did not a understand, todos los que no comprendieron everyone who did not en understand el tiempo en que estaban viviendo, the day they were living en la trayectoria de la in humanidad. the journey of mankind. Siempre hay un momento muy There's a importante, very important day always, cada 2000 años every aproximadamente, 2,000 years approximately, y para aquella generación and for that generation, había llegado ese ciclo. that cycle had come. Y cuando en ese tiempo And when that time, Dios envía su mensaje God sends His message, y la gente and people no lo do reciben, not receive it, están rechazando they were rejecting la misericordia de Dios. God's mercy. Y entonces And then, el juicio de Dios God's judgment tiene que venir. has to come. Así sucedió It happened so en aquellos días. in those days. Por eso es que el Señor Jesús dijo That's why the Lord Jesus said que aquella that generación that generation era una generación was ignorante. an ignorant generation. En lo material Materially, era muy inteligente. they were very intelligent. Era una generación sabia. It was a wise Tenía generation. científicos Had scientists, y tenía muchas had religiones many religions, y tenía muchas riquezas. and many richness Hasta el tiempo to actual the actual day. tenemos cosas We have things de aquella generación from that generation que todavía la ciencia de este día that the science of this day no ha podido alcanzar. have not been able to reach. Pero tenemos que comprender But we must understand que no es la ciencia terrenal, that it's not the earthly science, no es la sabiduría terrenal not the earthly wisdom, y no son las riquezas and terrenales not the earthly richness, lo que puede ayudar a la gente what can help people para escapar del juicio divino. escape from divine judgment. Solamente hay una cosa, There's only one thing, y es escuchar la palabra de and it's to Dios, hear the word of la God. voz de The Dios, voice of para God el tiempo for the time en que ese ciclo aparece. when that cycle appears. Era tan It sencillo was so simple que muchos no lo pudieron creer, that many could not believe it, pero era el plan de Dios. but it was God's plan. Jesús dijo Jesus said que así sería that it would be en estos días finales, so in this final day. cuando el Hijo del Hombre When the Son of Man regresaría would return por segunda for the vez second time en este tiempo final. in this final day. Eso quiere decir entonces That means then que esta generación that this generation, en la trayectoria de la the humanidad, journey of mankind, sería una generación would be a generation ignorante, an ignorant generation. ignorante en cuanto a las cosas de as Dios, far as the things of God, en cuanto a las cosas as far as the things del plan divino. of the divine plan.
Mucha gente Many people tiene religiones. have religions. En todos los tiempos las han habido. They have had them at all En times. el tiempo de Noé las hubieron. There were them in the time of Noah. En el tiempo de Jesús las hubieron. We had them in the time of Jesus. Pero en cada uno de esos But tiempos, in every one of those days, el plan de Dios se estaba desarrollando. the plan of God was being Y unfolding. cualquiera que lo rechazara, And anyone who rejected estaba rechazando a Dios. was rejecting Por God. eso Jesús decía, That's why Jesus would say, el que a mí he recibe, who receives me, recibe al que me envió. receives he who has Pero el sent que me. lo rechazaba, But he who rejected, rechazaba al que lo había enviado. rejected him who sent ¿Por me. qué? Why? Porque no era un plan terrenal, Because it was not an earthly era un plan. plan celestial It was a heavenly que plan, estaba siendo which desarrollado was being unfolding a través de un hombre. through a man. Era el plan glorioso It was the glorious de la plan redención. of redemption. El tiempo había llegado. The time had come. Era un tiempo It was a time como el tiempo de at the Noé, time of la Noah, primera venida del Hijo del the Hombre, first coming of the Son of como Man, también lo es as it is en la also segunda venida. in the second coming. Por lo tanto, Therefore, en el cielo, in heaven, ese ciclo that cycle se estaba repitiendo. was being repeating Y again. si no aparecía And if it did not un appear, hombre a man que no hubiera nacido that was not born como los demás hombres, as the rest of the men, o sea, that is, a través through de las vías the ways del matrimonio of matrimony, de un hombre y una of a mujer, man and a woman, si no aparecía if it didn't un appear, hombre diferente different man que no appeared, hubiera nacido de esa wouldn't manera, have been born that way, entonces then nuevamente again, la destrucción vendría sobre la tierra. destruction would come upon the earth. Dios raería de la God tierra would destroy from the earth nuevamente again a los seres humanos. the human beings. Pero apareció But it appeared, un hombre a man appeared, llamado Jesús de Nazaret, called Jesus of el Nazareth, cual había venido which had come de una manera in a way muy diferente a los demás hombres. different from the rest of the men. Su padre His father no era un hombre, was not a man. era Dios. It was God. Por eso él That's decía, why he said, mi padre My father está en el cielo. is in heaven. Su padre His father no era terrenal, was not earthly. era celestial, It was heavenly. era del cielo. It was from heaven. Por eso, That's why cuando Jesús apareció, when Jesus appeared, apareció he appeared la esperanza de la the humanidad, hope of el mankind, deseado de toda la the gente, desire of all nations, la única the solución only solution a la raza to the humana. human race. El ciclo había llegado The cycle had come en donde Dios pedía where cuenta God would have them answer. a la humanidad, Mankind pero había answered. llegado But un hombre the man had come que tenía una who solución, had a solution. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Él allí estaba, He was there, sabiendo lo que podía hacer knowing what he could do por la humanidad, for mankind. pero tuvo muchas pruebas. But he had many La trials. gente no le comprendía, People did not no understand him. They comprendían did not que él understand era el príncipe de paz, that he was the Prince of y le Peace, llamaban and they called him el príncipe de los the demonios, Prince of the Devils. pero era el príncipe de paz. But he was the Prince of Peace. Creían que estaba loco, They thought he was mad. creían que estaba lleno de demonios, They thought he was full of devils. pero él estaba But he was lleno del Espíritu de full of the Dios. Holy Spirit of Por eso God. él decía, That's why he said, el Espíritu del Señor es sobre mí, The Spirit of the Lord is por upon me. cuanto me ungido el For the Señor. Lord hath anointed me ¿Para qué? For what? Para anunciar to announce el año agradable del the acceptable Señor. year of the Lord. Él estaba He lleno was full del Espíritu de of the Dios, Spirit of God. no de espíritus malos, Not of evil sino del spirit, Espíritu bueno. of the good spirit. Pero mucha gente But many people no lo comprendía. Did not La understand him. secta religiosa de aquel tiempo The religious sects of that tampoco day lo comprendían. did not understand him either. Porque es que la secta religiosa, Because the religious sect con sus líderes, with their leaders en aquellos días, in those days pensaban thought que si aquel era el that Mesías, if that was the Messiah, él tenía que estar de acuerdo con he ellos, had to agree with them. pero tenía que ser diferente. But he had to be different. Tenía que It ser had to be la gente the people y los líderes religiosos and the religious leaders estar de acuerdo con who él, agree with him. pero ellos no querían estar de acuerdo. But didn't want to agree with him. Y por eso That's why se llenaban de celos they were full of jealousy y le rechazaron. and reject him. Pidieron su They muerte, asked for his death, muerte de cruz. the death of the cross. No sabían lo que estaban They haciendo. didn't know what they were doing. Jesús dijo, Jesus said, allá en la cruz del they're Calvario, on Calvary cross, perdónalos, forgive porque them, no saben lo que hacen. for they know not what they do. Estaban pidiendo They were asking la muerte for the death de su príncipe, of their prince, de su rey, of his king, de su Señor, of his Lord, de su Mesías. of their Messiah. Ellos no le conocían. They didn't know him. A los suyos vino He came to his y own, los suyos and his own no le recibieron received them not, porque no le conocieron. because they didn't know him.
Pero él sabía But he knew quién él era. who he was. Él sabía que él era el He Mesías. knew he was the Por Messiah. eso él podía decir That's why he could say las cosas que él dijo the things he said con relación a sí mismo in relation to y himself con relación and in relation a las cosas que él habría de to the hacer. things that he would do. Él sabía He knew que él era el Hijo de Dios. that he was the Son of God. Él sabía He knew que él era el prometido. that he was the promised. Él sabía He knew que él era un profeta. That he was a prophet. El profeta de los The profetas. prophet of the prophets. El Hijo del Hombre The Son of Man. manifestado en aquellos días. Manifested in those ¿Para days. qué? For what? Para hacer la gran obra To do the great work de la redención of redemption en el programa divino. in the divine program. El programa divino The divine program estaba siendo llevado a cabo en aquellos Was being días, carried out in those days. pero la gente no lo comprendía. But the people did not understand. Pensaban muy mal They saw evil en cuanto a lo que estaba as aconteciendo, far as what was taking place. pero lo que estaba aconteciendo But what was taking place era el desarrollo del programa was the divino. development of the divine program. En la trayectoria de la raza In the humana journey of the human race estaba Jesús was Jesus haciendo una parte muy importante. doing a very important part. Siempre en la historia de la humanidad Every time in the history of han mankind, aparecido hombres muy sobresalientes many outstanding men have para come hacer una obra en particular to do a particular work que más nadie la puede hacer. that no one else can do. Han aparecido grandes políticos, Great politicians have appeared, grandes militares, great military, grandes gobernantes, great rulers, grandes reyes. great kings. Y en ese tiempo And in that time, apareció Jesús. Jesus appeared. Él vino He came desde el cielo. from heaven. Muchas personas hablan Many people say, acerca de los astronautas speak according to the astronauts, y también hablan and they also speak acerca de los extraterrestres according to the y extraterrestrials, acerca de las naves and espaciales. close to the special aircraft. Y en aquellos días, And in those days, allí estaba uno. there was one. Allí estaba un extraterrestre. There was an earthly terrestrial. Él decía, He said, nadie subió al cielo, no one went up to heaven, sino el que descendió del but he cielo. who came down from heaven, El Hijo del Hombre, the Son of Man, que está en el which cielo is in heaven. y estaba en la And he tierra. was on earth. Es que muchas personas no comprenden It's just that many people do not que Jesús understand siendo that profeta, Jesus, being a prophet, estando en la tierra, being on earth, viviendo en esta living tierra, on this earth, también Also estaba en el cielo. was also in heaven. Porque un For profeta a prophet tiene las dos conciencias has juntas both consciences y vive together ambos mundos and lives in both y worlds entiende ambos mundos. and understands both worlds. Y el mejor que And the entiende best one who can understand es el celestial. is the heavenly. Quizás no entiende mucho de acá de la tierra, Maybe he doesn't understand much here on pero earth, de allá del cielo but from heaven, sí él entiende. he does Él understand. entiende la política de Dios. He understands God's politics. Él entiende el programa de He Dios. understands God's program. Y él sabe lo que debe hacer en la tierra. And he knows what he must do on earth. ¿Para qué? For what? Para que el programa de So Dios God's program sea llevado a cabo. be carried out. Porque Dios está tratando For God is dealing con el ser humano. with the human being. Todo lo que Dios hace, Everything God does, lo hace alrededor does it around del plan que Él of the tiene plan he con la has raza humana. with the human race. Él no ha abandonado al ser humano. He has not forsaken the brother. Él ha estado entre los seres humanos, He has been among the human llevando beings, a cabo su obra. carrying out his Por word. eso es que usted encuentra en la historia de los seres humanos That's why you find in the history of the que human being Dios ha enviado profetas, that God has sent prophets, apóstoles apostles, y un sinnúmero de mensajeros and a number of messengers con un mensaje with a message para llevar a cabo una obra to carry out a work en el programa divino. in the divine program. Encontramos a Jesús We find Jesus en la trayectoria de la raza in humana the journey of the human race para llevar a cabo to carry out la gran obra the great work de la redención. of redemption. Si Jesús no aparecía, If Jesus would not el appear, juicio de the Dios judgment of God caería sobre la would fall humanidad. upon Pero mankind. Jesús se apareció But Jesus appeared, y allá and there en el in Getsemaní Gethsemane fue el momento was the time, más the grande greatest y más time importante and most important para la raza for the humana. human race. Usted piensa You think que fue en la cruz del that it Calvario, was the cross of Calvary, pero en la cruz del Calvario but at the cross of él Calvary, estaba realizando he was fulfilling lo que en el Getsemaní what in Gethsemane él estaba recibiendo. he was receiving. En el Getsemaní At Gethsemane fue donde se tambaleó was when he stumbled, la gran bendición the great blessing que venía para la raza humana. that would come for the human race. En el Getsemaní At Gethsemane fue que estuvo a punto was that it was de just caer el about juicio de Dios God's judgment sobre la fall humanidad. upon mankind. Jesús decía, Jesus would say, Padre, Father, pasa de mí esta copa. have this vessel go by me. Y por unas cuantas And veces a numberless of times pidió esto. he asked for this. Pero ya lo último, But at the end, él dijo, he said, mas hágase do according conforme a tu to voluntad thy will y no como mi voluntad. and not as my will. Y cuando él aceptó And when he accepted la voluntad del Padre the Celestial, will of the Heavenly Father, entonces then
¿Qué sucedió? What happened? Todo el juicio divino All the divine judgment iba a caer was going to fall sobre un hombre, upon a man, no sobre la raza humana. not upon the human race. Si no había ese hombre If that man would have been there para recibir to receive todo el juicio divino, all the divine judgment, entonces lo recibiría then he would receive la it. raza humana en aquellos días. Human race, them days would Pero allí receive estaba it. un hombre But there was a man que estuvo de acuerdo who agreed con el plan de Dios with God's plan para morir to die por toda la humanidad. for all mankind. Si ese hombre If that man no estaba dispuesto a morir was not able por to toda la die, humanidad, capable of dying for all entonces la mankind, humanidad then mankind tendría que would morir have to die. como murió That- aquella generación that generation del died tiempo de Noé. from the time of Noah. Muchas personas Many people no comprenden aquel momento, do not understand that pero time, aquel momento but that time fue tan grande was so y great tan importante and so important para la raza for the human humana race que Jesús that Jesus se rindió. rendered himself. ¿Para qué? For what? Para recibir To receive el pecado the sin de toda la humanidad. from all mankind. Allá en el Getsemaní, There at Gethsemane, el pecado de la humanidad the sin from vino mankind sobre came Jesús. upon Jesus. Jesús lo recibió. Received it. Y la Escritura And the dice scripture says que Él se hizo pecado that he was made por sin todos los seres for humanos. all the human beings. Y cuando se hizo pecado, And when he was made sin, entonces then el juicio the divino divine judgment tenía que caer sobre Él. had to fall upon Porque him. se había llegado Because the time had al come. ciclo The time en que el juicio divino divine tenía judgment que venir sobre la Had tierra. to come upon the earth. Y todo ese juicio divino And all that entonces vendría come sobre un solo hombre. upon just one man Un hombre A man que estuvo de acuerdo who agreed en llevar in carrying el juicio divino the divine para judgment que la humanidad so mankind pudiese escapar de ese to juicio. escape from that judgment. Cuando ya fue a la cruz del Calvario, When he went to the Calvary cross, entonces then el juicio divino the divine judgment estaba cayendo was falling sobre Jesús de Nazaret. upon Jesus of Nazareth. Por eso usted encuentra That's why you find que allá en el Getsemaní that there at Gethsemane, Jesús sudó gotas de sangre. Jesus sweat of blood. La sangre The blood se separó. separated. El agua y la sangre The blood and the water estuvieron separadas. were separated. Y en la cruz del Calvario, And at Calvary cross, cuando fue herido, when he was smitten, salió agua water proceeded y forth salió sangre. and blood. Eso fue That was una etapa muy difícil para a Jesús. very difficult stage for Jesus. Y no solamente eso, And not only that, Jesús, Jesus, habiendo recibido having received el pecado de toda la sin humanidad, from all se mankind, encontraba como un pecador, with a sinner, como el más miserable and the most de miserable todos los of pecadores. all sinners. Porque el pecado Because sin de todos los seres of all humanos the human beings estaba sobre él. was upon him. Por lo tanto, Therefore, él he aparecía appeared como un pecador as a sinner, más malo que cualquier otro pecador, than any other sinner, porque estaba el pecado because the sin was de todo ser humano there of all human sobre beings él. upon him. Él llevó He carried el pecado de todos. the sin from all Por eso tenía That's why he que had pagar to pay por el pecado. for the sin. Él murió He died como un pecador. as a sinner. Él fue He was al infierno. to hell, Y él estuvo and he was 3 días there 3 days, muerto. dead. Su cuerpo His body en un sepulcro, in a sepulchre, en una cueva. in a cave. Y mientras su cuerpo And while his body estaba en aquella cueva, was in that cave, su cuerpo muerto, his dead body él bajó al infierno. went down to hell. Y la Escritura nos And dice the scripture tells us que allá en el infierno that there in hell, fue y le predicó he went and preached a los espíritus to encarcelados the imprisoned souls que fueron who desobedientes were disobedient en los días de in the Noé. times of Noah. Así es que Jesús So Jesus estaba haciendo algo was doing something en esos 3 in días, those 3 days. que estaba muerto, But he was dead. no estaba sobre la tierra, He was not upon the earth. estaba en la quinta He was in dimensión, the fifth dimension, en el infierno. in hell. Pero un predicador But a preacher como Jesús, as Jesus, un profeta como a Jesús, prophet as Jesus, seguía siendo profeta. you being a No prophet, importaba en dónde se encontrase. when he was Y found, él siguió su ministerio he continued allá en el infierno. Él había dicho, He has said, así como Jonás as Jonah estuvo 3 días y 3 noches was 3 days and 3 en nights el corazón de un grande in pez the belly of a fish, o en el vientre de un grande pez, or in the belly of a fish, así el Hijo del Hombre the Son of Man, estará en el corazón de la in the tierra heart of the 3 earth, días y 3 noches. 3 days and 3 nights. Él estaba He was cumpliendo fulfilling un trabajo a work que tenía que ser llevado a cabo. that had to be carried out.
Él allá estaba predicando, He was there preaching luego de haber muerto after being dead en la cruz del Calvario. on Calvary's cross. Muchas personas Many people ya no sabían de él, didn't know nothing about it. creían que todo había terminado, They thought everything had ended. pero el trabajo de Jesús But Jesus' word no había terminado. had not ended. Estaba predicando He was preaching a gente to people que vivieron miles de años who atrás. lived thousands of years back. Y saben una cosa, You know one thing? saben que se encontró con alguien allá, You know he found someone there? con alguien que conocía acá en la tierra. With someone he knew here on earth? ¿Saben ustedes una cosa? Do you know one thing? Judas Iscariote, Judas el Iscariot, que le entregó, he who turned him over, cuando vio when he saw que Jesús había sido condenado that Jesus had been a condemned to muerte, death, fue y se ahorcó. went and hanged himself. Y cuando se ahorcó, And when he hanged himself, dice la Escritura, the scripture says que se fue a su lugar, that he went to his se place. fue al He infierno, went to hell, al lugar to the place de donde había venido. where he had come from. Muchas personas Many people han hablado del infierno, have spoken about hell, pero ni siquiera saben lo que es el but they infierno. don't even know what hell is. No comprenden They don't que el understand infierno es otra that dimensión, hell is another donde hay dimension gente, where there are people, pero en otros cuerpos. but in another No body. son cuerpos de carne y hueso, They're not bodies of flesh and sino bone, but que es un lugar but it is a place donde habitan gente where people y live, donde van and where they go. los pecadores. the sinners go. Es que no comprenden It's just that they que don't el ser understand humano that the human being es alma, is soul, espíritu spirit, y cuerpo. and body. Y cuando el hombre And when man muere, dies, lo que pierde es el cuerpo. what he loses is Pero el his hombre body. sigue viviendo. But the man continues. El hombre entonces va That man then goes a la quinta dimensión to the fifth dimension a vivir. to live. Y es que no If not, ha recibido a Dios. if he has not received Y es que God, no ha recibido a Cristo if he has not received como Christ su Salvador. as his Savior, Y sus pecados And his han sins sido borrados have been con la sangre de erased Jesús. by the blood of Jesus, Entonces esa persona then that person va al infierno goes to hell cuando muere, when he dies. porque la sangre de Jesús Because the blood of Jesus no le quitó did not wipe sus away pecados, his sins, porque no se había arrepentido. because he had not repented, Y sigue viviendo allá, and continues to live en there, la quinta dimensión, in the fifth dimension, en el infierno, in hell, hasta que ocurra la until the resurrección resurrection takes para place, ser juzgado después. to be judged later. Allá no es juicio, It's not judgment el there. juicio viene después, Judgment comes en el after, juicio del gran trono blanco, in the judgment of the en la throne, resurrección general. in the general resurrection. Jesús Jesus fue a ese lugar, went to that place, al lugar to the place de los perdidos, of the Lord, al lugar to the place de los que están en espera of those who are waiting del juicio final. for the final judgment. Y allí And there, él predicó, he preached. tuvo una audiencia. He had an audience. Una de las audiencias One of the audiences fue el pueblo was the people que rechazó a Noé, who rejected que Noah, fue desobediente who were disobedient al mensaje de to Noé Noah's y message al mensaje to the message de los profetas anteriores a of the Noé. prophets before Noah. Allí no había salvación. There was no salvation Jesús there. no le estaba predicando salvación. Jesus was not preaching them Él salvation. fue a He predicarle went to preach y them les predicó and preach them la causa the cause por la cual ellos estaban allí. why they were there. Él les habló He spoke to them de la incredulidad de ellos of their unbelief en los días de Noé. in the days of Noah. Luego de estar allí After being there, haciendo ese trabajo doing that work por unos 3 días, for some 3 days, luego él tenía then he had otra labor para hacer. another work to do. Él tenía He had que pasar por el paraíso, to go through paradise, porque en el paraíso because in lo paradise estaban esperando they los were días. waiting for him also. Y en el paraíso, And in paradise, allí estaba uno there was one que también había estado en los días de Jesús also had been in the sobre la days of tierra. Jesus on earth. Allí estaba There was Juan el Bautista, John the Baptist. que hacía como 3 años There had been about 3 que years estaba en el paraíso that he was in y paradise estaba predicando. and was preaching. Juan el Bautista John the Baptist no había terminado su had ministerio, not finished his ministry porque los profetas de Dios because God's prophets, no terminan sus ministerios. their ministry doesn't end. Ellos van They go de etapa en etapa from state to y state de lugar en lugar, and from place to place, llevando la palabra de Dios taking the word of en God medio del pueblo de Dios, among the people of God, en medio del pueblo among the people que les toca who is recibir. to receive. El pueblo The people que estaba allí who were there en el paraíso in paradise sabía knew que Dios había dicho that God had said que enviaría al Mesías, that he would send the Messiah. pero antes del Mesías But before the Messiah, enviaría a su he precursor, would send his forerunner enviaría a Elías He would send para Elijah preparar el camino. to prepare the way. Ellos ya They already tenían a Elías had en Elijah medio de ellos among them por 3 años, for 3 years. porque Juan el Bautista So John the Baptist había sido had been decapitado beheaded por el Imperio Romano, by the Roman Empire. y cuando murió And when he died, solamente su cuerpo fue
echado en tierra, Only his body was cast in the ground. pero su alma y su espíritu But his soul and his spirit fueron al paraíso. went to paradise. Y en el paraíso, And in paradise, Juan el Bautista John the Baptist continuó su ministerio, continued his ministry. continuó predicando. He continued preaching. Y cuando continuó predicando And when he continued preaching por 3 años, for 3 years, allá en el paraíso, there in paradise, él les anunciaba He announced que ya el Mesías estaba sobre la that the tierra Messiah was already upon the earth. y que el Mesías And that the Messiah tendría un ministerio would have a de ministry 3 años y medio, of 3.5 years. conforme a la profecía de Daniel. According to the prophecy of Porque Daniel. el profeta Daniel dijo Because the prophet Daniel que said el Mesías that the Messiah aparecería would appear en la semana número 70 the 70th week, y a la mitad de esa semana, and half of that week, sabiendo knowing que una semana that a week de las del profeta Daniel of the prophet Daniel eran 7 años, was 7 years, él sabía he knew que la mitad de una semana that half of the week eran 3 años y medio. was 3.5 years. Y él sabía He knew que a los 3 años y medio that 3.5 del years Mesías haber comenzado su ministerio, for the Messiah to begin his el ministry, Mesías tenía que morir. the Messiah had to die. Así es que Juan So John tenía a los que estaban en el paraíso had those who were in paradise bien preparados very well prepared para recibir al Mesías to receive the cuando el Messiah Mesías muriera. when the Messiah would Porque el die. Mesías, Because the al Messiah morir, dying, tenía que ir al had to paraíso, go to paradise. tenía que pasar por el He had to paraíso, go through paradise. porque el Mesías Because the Messiah diría, would say, hablaría would speak la palabra the word para traer la to bring resurrección. the resurrection. El Mesías, The Messiah, el Hijo del Hombre, the Son of Man, dijo en una in ocasión, one occasion said, todos los muertos all the dead escucharán la voz del Hijo del shall hear Hombre, the voice of the Son of y los que Man. hicieron bien And those who did good saldrán will come por forth la in the resurrección a resurrection vida to eterna. eternal life. Así es que todos los So muertos all the dead escucharían la voz de would Él. hear his voice. Los que estaban en el infierno Those who were in hell escucharon la voz heard the voice del Hijo del Hombre of the Son of Man cuando Él bajó al when he infierno. went down to Y hell. los que estaban en el paraíso Those who were in paradise escucharían la voz del Hijo del Hombre hear the voice of para the Son of salir Man en la to come resurrección. forth in the Una resurrection, resurrección a a resurrection vida eterna to eternal life. para nunca más morir. never to die any Ellos longer. le estaban They were esperando. waiting for him. Juan el Bautista John the Baptist los tenía bien preparados. and very well Juan el prepared. Bautista John the Baptist tuvo 3 años, 6 meses nada más en la tierra, He only had 6 months on en earth un in ministerio. a ministry. Él vivió He lived algunos 30 años some 30 years en la tierra, on earth, o 30 años y pico. or 30 and some years. Pero luego, But he, en el paraíso, in paradise, él estuvo en un he had ministerio a ministry de 3 años. of 3 years. En 3 años, In 3 years, él le explicó muy he bien explained it a well todos los que allí estaban. to everyone who were there. Y todos los que allí estaban And everyone who were there creyeron su mensaje. believed this message. Todos los que allí estaban Everyone who were there estaban muy contentos. were very happy. Y el próximo domingo Next Sunday, estaremos we hablando will be speaking sobre lo que aconteció of what happened cuando Jesús when Jesus llegó al paraíso. reached paradise. En esta In ocasión this occasion, hemos estado hablando we have been speaking de lo que aconteció of what happened cuando Jesús murió when Jesus y died fue al infierno. and went to hell. Hemos visto We have seen que fue that he allí went there y predicó and preached a los que estaban to allí. those who were there. También encontramos We also find que el Señor Jesús, that the Lord Jesus, haber tenido que ir al having infierno, had to go to hell, significaba it meant que había sido encontrado that he had been found siendo un pecador, being a sinner. porque todo pecador Because every sinner va al infierno. goes to hell. Por lo tanto, Therefore, Jesús fue al infierno, Jesus went to hell porque el pecado de la humanidad because the sin from cayó mankind sobre él. fell upon him. De otra manera, Otherwise, Jesús no hubiera ido al Jesus infierno, would not have gone to hell. pero el pecado de la But humanidad, the sin of mankind al venir sobre él, coming upon him lo convirtió turned him en un pecador. into a sinner. Y esa era la única And causa that was the only reason para él poder morir. for him to die. De otra manera, Otherwise, él no podía he morir, could not die porque él es inmortal. because he is Él immortal. decía, He said, nadie me quita la vida, no one takes my life. yo la pongo por mí mismo I put it on myself para volverla a tomar. to take it again. Para él ponerla, For him to put it, él tenía he had que convertirse to turn en un pecador. into a sinner. Y para And for eso, that, él tomó el pecado de toda la humanidad, the sin of all lo mankind, tomó sobre sí took it upon y himself se convirtió en un pecador and turned into a sinner y pudo morir. and to die. De otra manera, Otherwise, no hubiera podido he morir. could not die. Pero él tenía la llave. But he had the key. Él sabía cómo hacer He knew what to do para poderse hacer mortal. to make himself mortal.
y poder and to bajar al go infierno down to y hell cumplir las and profecías fulfill the que hablaban de él which spoke bajando al of infierno. going to hell. Como hemos notado, As we have noticed, allí se encontró he found con el que le vendió también. with him who sold him. Pero But no había problema. there was no problem. Acá en la tierra Here on earth, ya él lo había he conocido had known him, y él sabía and he knew qué clase de persona era. what type of person he was. Aquel que había bajado Him who had gone down antes que él. before him. Así es que cuando Jesús iba a bajar, When Jesus was going down, ya Judas había bajado. Judas was already down. De seguro For sure, le había dicho a la gente que allí estaban he told the people who were there que Jesús de Nazaret that Jesus of Nazareth habría de bajar al infierno. would go down to hell. Pero dejemos eso quieto. But let us leave that alone. Vamos a seguir adelante. Let us continue on. Hemos estado viendo We have been seeing la trayectoria de la raza the humana journey of the human race y la muerte de Jesús and the death of Jesus 2000 años atrás aproximadamente. approximately 2,000 years ago. Hemos estado viendo We have been seeing que había un propósito that there was a purpose en la muerte de Jesús. in the death of Jesus. Si Jesús no hubiera muerto, If Jesus would not have died, toda la all humanidad mankind hubiera muerto would have died en aquellos días, in those days. porque el juicio de Dios Because God's judgment tenía que caer had to fall sobre la humanidad, upon mankind. porque había llegado el tiempo Because the time had en come que Dios se daría cuenta. when God would have them answer. Pero gracias a Dios But thank God, que hubo un hombre there was a man que fue hallado digno, who was found worthy, y ese hombre and that man tomó el pecado de la took humanidad the sin of y mankind murió and died en lugar in de place todos los seres of humanos. all the human beings. Juan el Bautista había dicho: John the Baptist had he said, aquí el Cordero de Dios behold the Lamb of que God quita el pecado del who takes mundo. away the sin of Y the world. cuando Dios miró And when God a la humanidad mankind para traer el juicio sobre la humanidad, Right upon mankind, todo el pecado all sin, lo vio en un hombre. saw it in a man. Gracias a Dios Thank God. que lo vio en un He hombre. saw it in a man. Cuando lo vio en ese When hombre, he saw it in that man, el juicio de Dios the judgment of cayó God sobre un solo hombre. fell upon just one Y man. así se salvó And so was saved. la humanidad. Mankind was saved. Pero en este tiempo But in final this final day, vuelve a it repetirse repeats el itself. ciclo divino The divine en cycle el cielo. in heaven. Y Dios ya da cuenta And God called to a esta humanidad. have this mankind answer. Y encontramos And we find que en el cielo that in heaven, el Cordero, the Lamb, el cual ha estado which has been por aproximadamente 2000 años for approximately 2,000 haciendo years, intercesión making con su intercession sangre with his blood por cada ser humano, every human por being, toda la for all humanidad. mankind, En estos días in finales, these final days, Él ha dicho He has que said Él regresará a la tierra. that he would return to Y earth si Él regresa a la tierra, And he returns to en earth. la venida del Hijo del Hombre, coming of the por Son of Man segunda vez, for the second time. Él dice He says que estos días serán that these days will como be los días de Noé. as the days of Y Noah. si es como los días de Noé, If that's the days Dios of llevará Noah, juicio God will call a for esta judgment humanidad to nuevamente. mankind again. Y si no hay sangre And there's no blood en el gran trono de in Dios, the great throne of en God. el templo que está en el cielo, The temple which is si in no heaven. está allí la sangre de Jesús, The blood of Jesus is not porque there. Él baja entonces a la tierra Because he comes para down to cumplir su segunda venida. fulfill his second coming. Entonces Dios And God llama a esta humanidad a juicio. calls this judgment, mankind to judgment, Y entonces and then los juicios divinos, the divine judgment, los juicios apocalípticos, the apocalyptic han de judgment, caer sobre la humanidad to fall upon en mankind. estos días finales, Final days, como Él ha dicho que han de caer. said that they would fall. Pero antes de But caer, before falling, siempre Dios always ha God dado una oportunidad a la humanidad. has given mankind an Dios opportunity. siempre ha llamado a la humanidad God has always called mankind para escapar to escape de los juicios que van a from the venir. judgments that are to Porque come. Dios no envía juicio al mundo Because God doesn't send sin judgment antes to the world advertirlo. before En warning estos them. días In finales these final days, nos ha sido prometido we have been promised a través del profeta through the Isaías prophet en Isaiah, el capítulo 61 chapter 61, que será anunciado, that it would be será announced, predicado it would be preached, el día del juicio, The day of el judgment. día de venganza del Dios the day of nuestro. vengeance of our God. Y eso es predicado And that is preached por el Hijo del Hombre by the Son of Man. en su segunda venida, In his second coming. así como fue predicado was preached por Noé. by Noah. Él predicó He preached aquel tiempo de juicio that time of que judgment había de venir that was to come sobre aquella generación. upon that Y en generation. este tiempo And in this day, es predicado it is preached nuevamente again el juicio divino the divine que va a caer sobre la humanidad, will fall upon mankind. porque ha llegado el ciclo divino the divine en donde judgment Dios where God le pide cuenta a la humanidad, Ask mankind to answer, le pide cuenta a los reinos gentiles have the Gentile kingdoms answer,
Y entonces And then el juicio divino the divine judgment será derramado, will be poured, como lo dice el libro del Apocalipsis. as the book of Revelation Pero says. primero, But first, el anuncio the de announcement ese juicio of that judgment es traído, is brought. es mostrada It is shown la causa The cause por la cual el juicio divino ha de by caer. which divine judgment will fall. Pero Dios, But God, en su infinito amor, in His infinite love, en su infinita in His misericordia, infinite mercy, le da una oportunidad a la gives humanidad mankind an opportunity para tomar del agua de la vida to gratuitamente. drink from the water of life freely. Por eso en el libro del Apocalipsis, In the book of Revelation, that is en el why, capítulo 22, in chapter 22, Él nos He habla tells us de esa oportunidad that opportunity y llama a la and humanidad, calls a mankind, todo el que tenga sed, everyone who a thirsts, tomar to drink del agua de la from the vida water of life gratuitamente. freely. Él llama a todo ser He humano calls every human being para que tome so they can drink del mensaje from final the final message de la palabra de of Dios the Word of para God, estos días finales, His final days, que es la única is esperanza the only hope y es la única agua de and the vida only water of life que hay para saciar la sed espiritual there is to quench the todo thirst ser humano. of every human being. No hay otra cosa There's no other thing prometida en la Escritura. promised in the Scripture. Y si no hay otra cosa, And if there's no other no thing, podemos esperar otra we cosa. cannot wait for Tenemos anything que ser else. realistas. We must be Tenemos realistic. que encarar la We realidad must face the reality en la in trayectoria the journey de la raza of the humana. human race. En la trayectoria de la raza In humana. the journey of the human race, En estos días en que in the vivimos, days that we're living, estamos nuevamente en el mismo ciclo we are again in the same cycle que estaba aquella that generación that generation was de los días de of Jesús the days of Jesus y la and generación the generation de los días de Noé. of the days of Noah. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, como fue en los días de as it Noé, was in the days of Noah, así sería thus would be la venida del Hijo del Hombre. the coming of the Son of Man. Así sería Thus would be la venida del Hijo del Hombre Coming of the Son of en su Man reino in His en los kingdom días in finales. the final days. En estos días In finales, these final days, Él dijo He said que habría that señales there would be signs en el cielo, in heaven en la luna, In the moon, en las in estrellas the stars, y en el sol. and in the sun. Y en estos días finales these final days, hemos visto we have seen una grande señal en el sol. Sign in the sun El sol The sun, con un arco iris a su with a alrededor. rainbow around it. Una grande A señal great sign que nos habla that tells us de lo que Dios of what God está haciendo is doing en estos días in these days en su programa in His divino. divine program. Eso que fue mostrado en el What was cielo shown in heaven es lo que está mostrado is what's shown en el libro del Apocalipsis, in the book of en el Revelation, capítulo 10, in chapter 10, cuando nos muestra when it shows us la venida del Hijo del Hombre, the coming of the Son la of Man, venida del Señor, the coming of the con Lord, su rostro como el sol, His countenance y as el the sun, arco iris está a su alrededor, alrededor de su around His cabeza. head. Eso That está mostrado is shown en la in Escritura. the Scripture. Y Dios And God lo ha mostrado has shown en el cielo In también. heaven also. Él ha mostrado He has shown lo que está aconteciendo what's happening en la trayectoria in the journey de la of humanidad mankind en el programa in divino. the divine program. Tenemos que comprender We must que understand todo lo que ocurre aquí en la that tierra, everything that happens en el on programa earth, de Dios, in God's program, Dios nos lo muestra, God shows it. Dios lo anuncia God announced en it el cielo. in heaven. Cuando apareció When He appeared en su primera venida, in His first coming, el Mesías, The Messiah, 2000 años atrás, 2000 years ago, naciendo being born en Belén de Judea, Bethlehem of en el Judea, cielo, in heaven. fue mostrada la señal también. sign was also La shown. estrella de David, The star of o la David, estrella de la the mañana, morning star, o la gran estrella the great star, que anunciaba announced la venida del Mesías, coming of the estaba Messiah, siendo vista en el was cielo. seen in heaven. Aquellos magos Those white la men vieron, saw it. llegaron a They Jerusalén reached y Jerusalem dijeron, and said, ¿dónde está el Mesías que ha "Where is the nacido? Messiah which has been born? Porque su estrella his star. hemos visto en el We have seen oriente. in the east. La habían visto. They have seen it. Era una It señal was a sign de lo que estaba aconteciendo en la of what was tierra, happening on earth, en el programa divino, In the divine program. en la trayectoria de la the humanidad. journey of the mankind. También encontramos We also find que en el tiempo de that Noé, in Noah's day, cuando Noé When Noah salió del came arca, out from the Dios ark, le dijo a Noé, God told Noah, pondré mi pacto, I will set my pondré mi covenant, I arco will set my sobre las covenant nubes, upon the clouds, y eso señalará And I will point que no to- destruirá más a la humanidad that con will agua. never destroy mankind with water. Y eso es And that is el arco iris, the rainbow, una señal a sign de Dios of God, hecha Made con cosas with naturales, natural con things, cosas que ya existen. things that already exist. Es una It señal is a sign para toda la humanidad. for all mankind, Es una señal It is a sign para este planeta for this Tierra. planet Earth. Pero es una cosa But natural. it's a natural thing. Ya hasta nosotros mismos We ourselves
Si con agua with water, podemos lanzarla hacia we arriba can just throw it up cuando está haciendo when sol, there's sun. eso reflejará el arco iris. That will reflect the rainbow. Cada vez que querramos ver la señal de Dios, Every time we want to see God's de que sign, con agua Dios no destruirá la that humanidad, with water God will not destroy podemos mankind. verla, We can see it. podemos hasta hacerla. We can even do Ya it. aprendimos cómo hacerla, We learn already porque how to nos do ha it. sido explicado It has been explained cómo to es que se us forma el arco iris, how a rainbow is pero es formed, una señal de Dios. but it's a sign of God. Es una cosa natural que vemos, It's a natural thing that we see, pero es una señal but espiritual, it's a spiritual sign. porque las cosas naturales For the natural things, señalan point to las cosas espirituales. spiritual things. Así también, The same way, cuando el Señor Jesús murió, when the Lord Jesus died, cuando estaba allá en la cruz del Calvario, when he was there on Calvary nos cross, dice la Escritura The Scripture que tells us vinieron tinieblas sobre la tierra. darkness came upon the earth. Muchas personas Many people y científicos and scientists dicen que hubo un eclipse solar, said that there was a solar eclipse, y fue en un momento and it was a time, muy importante a very important time en la trayectoria de la raza in humana. the journey of the human race. Pero eso que ocurrió But what happened there estaba mostrando algo was espiritual. showing something spiritually. Allí había un gran eclipse, There was a great eclipse, tinieblas sobre la darkness tierra, upon the earth. había lluvia There was rain. y había de todo en Everything. ese momento, At that time, pero estaba señalando but it was pointing algo en lo espiritual. something spiritually. Para el pueblo de For Israel the people of Israel, hubo un eclipse there was an eclipse, y ellos no pudieron ver and they could not a su see Mesías. their Messiah. Y tinieblas And darkness vinieron sobre Israel. came upon Israel. Israel estaba en tinieblas Israel was in y no darkness. podía ver el sol de They could justicia not see the Son of y había Righteousness, llegado hasta which ellos. had come to them. El sol se oscureció, The sun was dark, tinieblas sobre Israel darkness upon y el Israel, Mesías the Messiah muriendo allí en la cruz. dying there on the cross. Un momento A time muy importante very en la important trayectoria de la raza in the humana. journey of the human race. En estos días In these days, tenemos que comprender we must understand que estamos viviendo that we are living en el mismo ciclo in the same cycle, y que Dios and that God tiene un programa has a para program estar desarrollando en estos días. to be unfolding it in these days. Es el programa It is the program de la segunda venida del of the Señor, second coming of the en Lord, donde tiene que aparecer where it must appear como el león de la tribu de as the Judá, lion of the como tribe of rey de Judah, reyes y señor de as señores King of kings and Lord of lords en su segunda venida. in his second coming. Tenemos que comprender We must understand que Dios that God estará mostrando will be showing en el cielo in heaven todas esas all cosas these things que Él estará haciendo aquí en la that he will tierra. be doing here on Porque earth, la primera Biblia because the first Bible está en el cielo is in heaven, y tenemos que ver and we must see en esa in Biblia that Bible lo que está aconteciendo. what's happening, Porque esa Biblia because that Bible, dice lo mismo That's the same que thing. dice esta Biblia escrita. as this written Bible says, Así es que that is esa gran the señal way that great que el sign miércoles pasado that last Wednesday todo Puerto Rico estuvo viendo all Puerto Rico was looking a at la hora del mediodía, about noon, está señalando it's pointing to la venida the coming del ángel fuerte of the mighty angel con el arcoíris with the rainbow alrededor de su cabeza, around his head, porque el sol because the sun representa a Cristo represents y el Christ, arcoíris and the rainbow representa represents el pacto de Dios. God's covenant. Dios lo está mostrando en el cielo. God is showing it in heaven. ¿Por qué? Why? Porque así sucedió Because it happened there en la primera venida del Señor. in the first coming of the Dios Lord. lo mostró en el cielo God showed it in heaven porque estaba aconteciendo en la because it tierra. was happening on earth. Tenemos que ver eso. We must see that. No podemos ser ignorantes Cannot be porque en ignorant. la trayectoria de la raza Because in humana the journey of the human race, Dios se está moviendo en la God is escena moving on the para scene cumplir lo que Él ha prometido en to estos días. fulfill what he promised in these days. Hemos estado viendo We have been seen en esta in ocasión, this occasion a través de esta conferencia, through this conference la trayectoria de la raza the humana journey of the human race y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. and the death of Jesus on the Calvary cross. Hemos visto We have seen el impacto the impact que hizo which it did, la muerte de Jesús which the death of Jesus did en la trayectoria de la raza in the humana. journey of the human race. Fue para It beneficio was for the benefit de toda la of humanidad. all mankind. Toda la humanidad entonces All mankind podía could recibir receive salvación salvation a través de la muerte de the Jesús. death of Jesus. Eso That lo estuvo haciendo he was doing that. Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, el enviado de Dios, the sent by God, el Mesías, the Messiah, en su primera venida. in his first coming. La trayectoria The journey de la raza of the humana human race es muy importante. is very important. Tenemos que We vigilarla must watch it y tenemos que and we localizarnos must locate it
en el tiempo en que vivimos, in the day we live, para comprender to understand las cosas que tienen que ocurrir the things which must take en place este tiempo en que in vivimos, the day we're living, conforme al programa de Dios. according to the program of God. No podemos ser We ignorantes. cannot be ignorant. Tenemos que comprender We must que understand para estos días finales that for these final days, tiene que cumplirse it has to be fulfilled lo que Él ha prometido what He promised llevar a cabo to carry en out estos días finales. in these final days. La trayectoria The journey de la raza humana of the human race y la muerte de Jesús. and the death of Jesus. 3 días 3 days muerto dead como un as pecador, a sinner, llevando carrying todos los pecados de la all the humanidad, sins of mankind, yendo al infierno going down to hell por 3 días, for 3 days padeciendo Suffering como un as a pecador, sinner, estando en el infierno in hell como un as a pecador, sinner. pero de allí, From there, después saliendo, coming forth, pasando al paraíso, going to paradise para compartir to allí share there con los que estaban en el with paraíso. those who were in paradise. El domingo próximo, Next Sunday, a las 10 de la at mañana, 10 in the morning, nuevamente estaré aquí en la carpa de I will Calley, be here in the tent of Kajay, hablándoles speaking to you sobre la trayectoria de la raza on the humana journey of the human race y la resurrección del Señor and the Jesucristo. resurrection of the Lord Jesus Christ. Les invito a todos I invite a everyone estar aquí en la carpa de Calley to be here in the tent of para Kajay escuchar to hear sobre este tema, on this subject, el cual será de beneficio para which will todos. be a benefit for everyone. En ese tema In that subject, veremos todos los we beneficios will see all the benefits que son para todos los hijos de Dios, which are for every son of God, los cuales el Señor Jesús ganó, which the Lord Jesus gained, porque Él, because He, siendo el Redentor, being the Redeemer, trae nuevamente brings again a su lugar to original its original a place todos los hijos de Dios all the sons of y God todas las bendiciones and all the blessings de los hijos de from Dios the sons of God. las trae de He nuevo brings them again para todos los hijos de Dios. for all the sons of God. En la resurrección In the resurrection, veremos we will see todas las cosas que hay all the things that there para are todos aquellos for everyone que son who are del cielo, of heaven, que son hijos de Dios who are sons of God, y que algunos ni lo saben, and some don't even know it, porque los hijos de Dios because the sons of God vienen de Dios, come from God, vienen de su Padre, come from His Father. pero algunas veces But sometimes hay personas que ni lo saben, there are people who don't even know pero it, son hijos de Dios. but they are sons of God. Y cuando oyen la And palabra, when they hear the word, entonces descubren then they discover que son hijos de Dios. that they are sons of God. Eso es lo que queremos, That's what we want. que toda persona That descubra for everyone to que discover es hijo de Dios, that he's a son of que no God, es de esta tierra, that they're not from que this viene earth, de otro that lugar he came from y ha somewhere, venido temporalmente hacia la tierra temporarily here para to vivir en este cuerpo live terrenal, in this earthly body, pero que hay otros mundos, but there are other worlds. hay otro mundo There's another world preparado prepared para todos los hijos de Dios. for every son of God. Eso es lo que deseamos, That's what we want, vivir en ese mundo to live in that world, eterno, eternal world. feliz. Happy ¿Para qué? for what? Para disfrutar To enjoy toda la herencia all the que inheritance Dios nos ha dado. that God has given us. Dios les bendiga a todos. God bless everyone. Dios les guarde. God keep you. Y en esta noche, And tonight, en esta in ocasión, this occasion, aprecio mucho vuestra atención I appreciate very much your attention en esta conferencia in this conference, que hemos tenido which we have had titulada titled La trayectoria de la raza The humana Journey of the Human Race y la muerte de Jesús. and the Death of Jesus. Vimos la muerte de We Jesús saw the death of Jesus en la trayectoria de la raza in the humana. journey of the human race. Vimos lo que We significaba saw what it meant, la muerte de Jesús. Jesus' death meant. Vimos por qué él tenía que morir. We saw why he had to Si él no die. hubiera muerto, If he wouldn't have died, no estuviéramos nosotros aquí. we wouldn't be here. Ya Dios hubiera destruido God had already a destroyed toda la all humanidad mankind como aconteció as it happened en el tiempo del diluvio. in the time of the flood. Dejaremos por aquí We will have with us here al misionero Miguel Bermúdez Marín our missionary Miguel Bermúdez Marín, para que él concluya en esta noche. so he will conclude tonight. Dios les guarde y les bendiga a todos. God keep you and bless Y you all. muchas gracias por vuestra atención. And thank you for your attention.